106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Bueno, señores, en este miércoles 4 de septiembre, año 2019, pues entre otros temas, porque vamos a hablar a propósito de un encuentro que hizo el presidente con el gabinete agropecuario, algunas informaciones que salen a relucir en este encuentro sobre cuál es el panorama del sector agropecuario en estos momentos, y de otra experiencia personal que tuve en ese sentido. También, pues, me voy a referir a la instancia que depositó ayer ante la Junta Central Electoral el precandidato del PLD, Manuel Crespo, que está solicitando la inhabilitación del precandidato Gonzalo Castillo. Voy a fijar una posición con relación a ese tema. Hay una primicia política que vamos a manejar también en el día de hoy, y en el escenario de las precandidaturas del PLD, en un panorama claramente definido, la pregunta que queda pendiente: ¿qué hará Francisco Domínguez Brito? Esa es la pregunta que queda pendiente. Entonces trataremos de ver ese panorama. Entonces, con relación al encuentro que hizo el presidente Danilo Medina, una reunión con el gabinete agropecuario, quiero aprovechar para decir que el pasado sábado tuve la oportunidad de conocer la planta que se hizo en Monte Plata para el procesamiento de las piñas. Estuve con Joelín Santos, quien es el presidente de la asociación que agrupa a los productores de piñas de Monte Plata. Estuve con Carlos Constanza, presidente de Piñas del Monte, y otros amigos en un almuerzo justamente debajo de un samán que hay en el espacio de la planta procesadora, en el terreno donde está la planta procesadora. Ahí tuvimos un almuerzo y la oportunidad de conocer cómo opera esta planta, y del apoyo que estos productores han recibido. Estamos hablando, señores, de que en estos momentos a nosotros lo que nos faltan son piñas para exportar, en términos de la demanda que tiene la piña dominicana por su calidad. Pero todo este proceso, pues coloca a las piñas en los mercados europeos o estadounidenses con todas las garantías sanitarias, con todas las garantías de calidad, de preservación, y es un valor agregado. Es un valor agregado porque es prácticamente una agroindustria. Naturalmente, esa agroindustria todavía resiste mucho más complemento, porque la piña que se exporta es una piña de primera calidad. Entonces, hay una piña que no se exporta,
que es muy buena, pero no alcanza los estándares que no solo son sanitarios, sino también estéticos. Entonces, esa piña que no alcanza esos estándares, bueno, se comercializa localmente, pero también puede ser, es materia prima para procesos agroindustriales complementarios que pueden también ser sumamente rentable. Entonces, la manera como opera esta asociación, los criterios que hay en ello, el nivel de inversión que hay, pero también el nivel de retorno, porque hay entre todos los productores hay un gran nivel de satisfacción por el apoyo que han recibido, por cómo ven que su inversión está asegurada y con los mercados para inmediatamente exportar la piña. Entonces, ahí surgió una pregunta, y ya estoy casi pasando a dar algunos datos generales sobre la situación del sector agropecuario, porque esa experiencia que nosotros estamos viviendo ahora, este relanzamiento de, digamos, esta industria de este sector, ¿no?, de la agropecuaria dominicana, este sector que se ha constituido un sector tan poderoso, todo esto hunde sus raíces en fracasos pasados, para que veamos lo importante de que la experiencia, el fracaso, es también una inversión. Es una inversión, ¿por qué? Porque da la pauta, ya esa experiencia vivida, aunque fuera una experiencia costosa, para no repetirla, porque ya se conocen cuáles fueron los errores que cometimos en el pasado. Nosotros hace tiempo que debimos estar en la situación en la que estamos hoy en la exportación de piñas y en la siembra de piñas, porque aquí habían empresas dedicadas a eso. Y entonces la pregunta que surge en este encuentro es: ¿por qué se va la DOLE del país y por qué fracasa la DOLE? Son las mismas tierras. Son las mismas tierras y las mismas condiciones que tenemos, tal vez, y ellos no necesitaban lo que el gobierno dominicano le ha puesto en manos a los productores locales, que los productores locales sí que no tenían crédito, sí que no tenían el auxilio tecnológico, pero esas empresas tenían esas herramientas y teniendo esas herramientas tuvieron que irse. Bueno, una experiencia de que la corrupción no solo se da a nivel, digamos, de la gente que administra fondos públicos o de la gente que tiene funciones públicas. El problema de la corrupción se da en distintos niveles y son iguales de dañinos. Entonces, en la experiencia de la siembra de piñas de la DOLE, usted se encontraba con que en la medida en que el proyecto fue exitoso, los funcionarios que tenían que ver con los permisos para esas tierras empezaron a ponerle la cosa más difícil a la empresa. Es decir, los niveles de chantaje que se hacían desde el gobierno a la empresa para que aumentara las aportaciones que hacía, no necesariamente la que hacía el Estado, ese es su factor. Es decir, por una parte tenemos que no habían reglas claras a nivel de las agencias gubernamentales para ese manejo, ni garantía jurídica. Pero por otra parte estaban los empleados, estaban los trabajadores. ¿Qué pasaba cuando una persona, pues, bebiendo un fin de semana,
salía borracho en un motoconcho o lo que fuere y tenía un accidente. Estaba bebiendo en el fin de semana. Pero ese accidente paraba en una demanda contra la empresa millonaria. Porque no importa que se rompiera la pierna cuando salió en el motoconcho del colmador, no. Él estaba vinculado a la Dole y entonces ahí encontraba gente que le decía, no, fulano, pero ven acá, espérate, tenemos que presentar esto como un accidente laboral y vamos a hacerle una demanda a la empresa. Y la empresa se llenó de una cantidad de demandas inventadas. Entonces, eso terminó ahogando esa iniciativa. Esas tierras estuvieron ahí haciendo otra cosa hasta que ese sector en los últimos años se ha recuperado y ahora de la mejor manera, porque ahora para los fines nuestros estamos mejor que cuando estaba la DOL, porque ahora estamos en manos de productores dominicanos y de productores con capital, con crédito y con auxilio tecnológico. Es decir, que es en esa parte terminamos siendo beneficiados de aquello de aquella experiencia que ya se vivió. Entonces, entre otras informaciones, ya me estoy refiriendo al encuentro del presidente Danilo Medina con el gabinete agropecuario, no al almuerzo del pasado sábado en el que estuve con los productores de piñas de Monteplata. En el encuentro de Danilo Medina, el ministro de Agricultura señaló que el presidente Danilo Medina ha creado y ejecutado uno de los programas más importantes para el fomento de la asociatividad en los pequeños productores en la visita sorpresa. Más de 50.000 millones de pesos se han invertido a través de la visita sorpresa en más de 260 comunidades. Gracias a la capitalización del campo promovida por las visitas sorpresa, se ha invertido en proyectos de bien social y sostenibilidad de productores y sus familiares a través de organizaciones que se fortalecen y enriquecen con cada proyecto aprobado. Del 16 de agosto del 2016 al 31 de julio del 2019, el gobierno ha financiado 65.172, un financiamiento de 65.172.90 millones de pesos, solo a través del Banco Agrícola. Durante el primer trimestre del 2019, el aporte del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto ascendió a 53.819 millones de pesos, equivalente a un incremento de 4.9%. La tasa para el sector agropecuario andaba por el 18%. Hoy está en un 8%, entre un 8 y nunca más de un 10%. Entonces, son cosas importantes que nos permiten, pues, recuperar el campo dominicano. Porque si nos quejamos del abandono, de que otras manos están haciendo las cosas, es justamente porque el campo no estaba siendo un generador de riqueza. Y ojalá que ese tipo de política pues pueda mantenerse en una futura administración. Entonces, bueno, la instancia de Manuel Crespo. Manuel Crespo solicitó ayer a la Junta Central Electoral. Manuel Crespo es precandidato presidencial del PLD. Él solicitó la inhabilitación del precandidato Gonzalo Castillo. Y vámonos a la parte dispositiva antes de establecer una posición con relación a esto. Él dice que en nuestra calidad de precandidato presidencial regularmente inscrito en las primarias por el Partido de Liberación Dominicana, etcétera, etcétera, entonces acojan en cuanto a la forma la presente solicitud de adopción de medidas cautelares. Entonces, segundo, en cuanto al fondo, que proceda
a disponer la suspensión inmediata de toda la publicidad gubernamental ampliamente difundida en los medios escritos, radiales y televisivos y en cualquier otro que promuevan la figura del señor Gonzalo Castillo Terrero como ministro de Obras Públicas paralelamente con la publicidad de la promoción de su precandidatura presidencial en uso de recursos públicos. Requerir todos los medios formales la información del costo de la publicidad, que comprobadas las graves irregularidades denunciadas por los precandidatos inscritos, señores Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baré, secretario general, así como del comunicador Julio Martínez Pozo, independientemente de las admoniciones correspondientes, procedan a inhabilitar al señor Gonzalo Castillo Terrero por utilizar y beneficiarse de recursos públicos para sacar rentabilidad política de sus aspiraciones. ¿Cuál es mi posición con relación a este tema? La misma que tuve cuando se llevó un recurso ante el Tribunal Superior Electoral solicitando la inhabilitación de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía. Aquellos eran otros alegatos, pero políticamente pienso lo mismo. Lo que la Junta tiene que garantizar en el PLD son unas elecciones primarias participativas. Y las elecciones primarias participativas dependen de que los dos sectores que están polarizando esas primarias en el PLD compitan en ellas. Entonces, cualquier situación que altere o impida la participación de uno de esos sectores desnaturaliza esas primarias y la hace carecer de sentido. De manera que, aunque la Junta pueda tomar anotación de cualquier denuncia que se haya producido, investigar cualquier denuncia que se haya producido, eso no debe afectar el proceso de las primarias. Debemos aprender y ver las experiencias que han tenido otros países. Por ejemplo, hubo denuncias en la campaña de Juan Manuel Santos, pero esas denuncias no paralizaron la campaña, ni siquiera la elección de Juan Manuel Santos, porque una denuncia siempre puede requerir un mayor tiempo de investigación y de comprobación que el de la propia urgencia de los plazos fatales de un proceso electoral. Entonces, tú no puedes suspender derechos en un proceso electoral porque estás haciendo una investigación, porque la investigación te puede arrojar los elementos que comprueben la denuncia, pero tal vez no te arroja los elementos que comprueben la denuncia. Y entonces ya tú has impedido unos derechos. Entonces eso no es posible. Eso no debe ser. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la limitación de los derechos de nadie para participar en un proceso. Y ya lo establecí cuando eso ocurrió con Leonel y cuando eso ocurrió con Hipólito Mejía. Ustedes pueden buscar el comentario y se parece en algunos aspectos a esto que estoy planteando en estos momentos. De manera que quería establecer eso. La Junta, el Tribunal Superior Electoral, lo que llamamos las altas cortes, pero en referido al electoral, a la participación política, siempre digo, están para fortalecer a los partidos, para fortalecer la participación en los procesos electorales, no para limitarla. No para limitarla. Entonces, quería dejar eso claramente establecido. Entonces, bueno,
¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué decisión tomará Francisco Domínguez Brito? Francisco Domínguez Brito, pues, continúa su campaña con mucho entusiasmo, porque Francisco Domínguez Brito se entiende como el beneficiario, el que será favorecido por las mediciones. Él siempre ha tenido una buena valoración, pero resulta que en el Partido de la Liberación Dominicana, en el sector de el presidente Danilo Medina, hay una decisión claramente tomada que día a día pues se amplía más, digamos, la evidencia de esa decisión. Entonces, como decía hace unos días, ya está claro cuál es la decisión que se ha adoptado en ese sector para la candidatura que va a enfrentar a Leonel Fernández. Ya lo otro es protocolar, ya lo otro es prácticamente tramitación. Eso está decidido. ¿Qué hará Francisco Domínguez Brito? Hay dos posibilidades. La posibilidad de que él, pensando en apoyos que ha recibido dentro del PLD, porque lo que pasa es que un precandidato no solo puede pensar en él. Tú tienes que pensar también en la gente que se ha comprometido contigo y en qué posición tú dejas a esas personas. Entonces, él, al ponderar esas cosas, puede, aunque no lo haga conforme, acogerse a los resultados de las mediciones y ponerse a un lado para que el danilismo se unifique en torno a una candidatura. El único obstáculo que habría para la unificación total en torno a una candidatura sería la reacción de Francisco Domínguez Brito. Hasta ahora, porque ya sabemos que ni con Juan Temístocles Montaz ni con Andrés Navarro hay dificultad en ese sentido. Ellos tienen su decisión tomada desde hace tiempo. Entonces, eso está por verse. Porque un escenario en el que pudieran participar Leonel como candidato de su sector, Gonzalo Castillo como candidato del sector del presidente Danilo Medina, si en ese escenario hay una participación de Domínguez Brito, aunque él no va a tener el respaldo del sector danilista que se va a unificar en torno al candidato que escoja el sector, de todas maneras su participación pues en las primarias sería un elemento que erosionaría un poco esa visión de unidad. Pero además las personas muy cercanas a Danilo Medina que han respaldado a Francisco Domínguez Brito quedarían en una posición sumamente difícil. Pero hay una persona que influye mucho en él que estará a cargo de ver
cómo él adopta su posición en ese sentido. Entonces, bueno, por lo demás, Marisa ha dicho que va hasta el final, Crespo dice que va hasta el final, probablemente Melanio Paredes pues apoye. Lo que se ve más próximo de Melanio Paredes es un apoyo al doctor Leonel Fernández, que lo propio debería ser Manuel Crespo. Porque la forma de usted oponerse a algo que usted no quiere es fortaleciendo el que tiene la mejor posibilidad de enfrentar lo que usted no quiere. Esa es la fórmula de usted oponerse a lo que usted no quiere. Y entonces, si él no está de acuerdo y hacer cosas, lo más lógico entonces es que se vaya con el doctor Leonel Fernández a reforzar al doctor Leonel Fernández en esta contienda, que va a ser una contienda pues muy intensa y tensa a la vez. Hay algunas otras cosas que yo no entiendo cómo pues alguna gente la plantea, porque lo que son cosas hasta risibles. Senadores danilistas en desbandada que no saben lo que hacer. Hermana, pero si usted está diciendo que son danilistas, ¿cómo al mismo tiempo va a decir que están en desbandada? Si son danilistas, no hay duda en lo que van a hacer. Pero además, ¿qué pasa con esos senadores además de ser danilistas? Es decir, además de ser danilistas, ¿qué pasa con esos senadores? Esos senadores, además de ser danilistas, son candidatos. Entonces, ellos van a respaldar a Danilo, no solo porque quieren a Danilo, que es verdad que lo quieren, sino también porque ellos necesitan a Danilo para ganar. Pero además Danilo los necesita a ellos también, porque la competencia por la presidencia de la República esa es la principal presea, ¿no? Ese es el objetivo que más llama la atención, y desde luego que se va a competir con eso en una guerra sin cuartel. Pero el seguro de vida de Danilo Medina es su Congreso, y en gran medida las alcaldías, por toda la presión que conlleva el estar fuera del poder, aunque esté un seguidor suyo, con esa gran cantidad de personas que usted tiene, que le son próximas, pues necesariamente uno de los temas importantes también ahí son las alcaldías. Entonces, no, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Esos senadores van a respaldar a Danilo y Danilo lo va a respaldar a ellos. Pero sin lugar a dudas. Porque, como decía ayer, no se trata solamente de la candidatura presidencial. No se trata de la candidatura presidencial, son las alcaldías, son las diputaciones, son las senadurías. Entonces, ahí hay una serie de cosas que están prácticamente claramente predeterminadas. Bueno, Amaury, vamos a dar una primicia para finalizar. Adelante, Amaury. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Están muy avanzadas, y espero no detenerla porque no doy esta información para detener eso. Están muy avanzadas las conversaciones o las negociaciones
entre sectores que están promoviendo como candidato presidencial a David Collado y el Partido Reformista Social Cristiano. En pocas palabras, es prácticamente un hecho que David Collado sería presentado como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Ese acontecimiento tiene una gran importancia, tendría una gran importancia en un escenario electoral indefinido, porque como habíamos dicho, la única posibilidad de decidir elecciones en primera vuelta en lo que se veía hacia el 2020, la única posibilidad de definir elecciones en primera vuelta era una candidatura de Danilo Medina. Inmediatamente Danilo Medina ha estado fuera del escenario todo lo que se proyecta hasta ahora. Todo lo que se proyecta son unas elecciones que se van a definir en una segunda vuelta. Porque hasta ahora, veamos los escenarios posibles. Leonel Fernández, candidato del PLD, no gana primera vuelta. Gonzalo Castillo, candidato del PLD, no gana primera vuelta. Luis Abinader, candidato del PRM, no gana primera vuelta. Hipólito Mejía, candidato del PRM, no gana en primera vuelta. Entonces, como no hay hasta ahora un panorama político definido en una primera vuelta, la emergencia en el escenario de un candidato como David Collado altera aún más todas esas posibilidades. Altera aún más todas esas posibilidades y nadie sabe lo que realmente termine pasando. Pero ya eso son especulaciones o lo que fuera. Lo que no es especulación es que David Collado pudiera ser proclamado en los próximos días como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, y eso sin lugar a dudas que va a tener una influencia determinante en el proceso político que tenemos por delante. Cambio y fuera.